Bueno, compañeros, aquí ya hemos pasado, disculpen la forma porque hemos tenido que aquí cerca de la policía de manera improvisada hacer la lista. Aquí ya estamos haciendo pública la lista para que ya los familiares tengan conocimiento quiénes son los que están aquí en la provincia de Veragua, de los cuales las abogadas y abogados estamos asistiéndoles. Estos tres que dice Luis Chiche Fábrega son los que vamos ahorita los abogados a verificar el estado de salud que está. Estamos preocupados por uno que es apellido Bogue, que está desaparecido, no tenemos conocimiento. Los compañeros que están detenidos aquí dicen que supuestamente él recibió una herida con arma blanca en el túnel que ellos le llaman túnel de tortura, que era donde estaban los policías en la front aeronaval, donde los golpeaban con toda clase de cosas. Dicen que ellos vieron cuando el joven se desplomó, cuando un policía le metió con algo punzocortante aquí. Necesitamos saber a los compañeros de Chiriquí, por favor, que vayan al hospital, ya sea de Changuinola o al hospital de Chiriquí, a averiguar si hay alguno apellido Bogue que se encuentra, porque necesitamos saber, está desaparecido y no tenemos información. Aquí solamente en Veragua hay 71 en el listado que el compañero Albi va a publicar. Solamente tenemos 71, originalmente son 74. Hay 3 que no sabemos dónde están ni en qué estado están. Lo delicado es que ellos están privados de libertad, no sabemos para dónde van, bajo qué cargos se les está señalando. No están bajo ninguna autoridad, solamente el único que está responsablemente ahorita mismo es el director nacional Jorge Torregosa, que es el director nacional del centro penitenciario, a quien le vamos a pedir o le pedimos al licenciado Silvio Guerra Moncada Luna que se apersonen mañana al director nacional a exigirle, por favor, que nos diga el estatus jurídico de por qué los tiene detenidos de forma ilegal. Usted en el aire nos decía que habían algunos de ellos que le habían puesto como bombas en sus partes íntimas. Sí, tenemos aquí, la compañera fue la que atendió el caso. Parece ser que lo que nos informa la compañera que lo pusieron en 4 y de maldad, porque se dieron gusto haciéndole bullying a todos, le reventaron su parte de atrás, tiene un hueco, compañera, diga. Sí, esto tiene un hueco en la parte de atrás, en el ano. A mi representado, a la persona que atendí, le pusieron una bomba molotov y se la reventaron en el ano de la persona. Está totalmente golpeado, todo morado, eso fue una tortura horrible lo que le pasó a un señor también de 59 años, paciente de cáncer, paciente del oncológico, está totalmente golpeado, el labio, todo golpeado el señor. O sea, son tantas torturas. Los agarraban, tenían que hacer la lista porque las policías, los de Senafron, los que agarraron a mi representado le decían esto, escuchen, le decían, nosotros nos graduamos en 3 meses y lo que nosotros hicimos en 3 meses, ustedes lo tienen que hacer esta noche, en 3 meses. Porque son graduados solamente de 3 meses de la academia. En 3 meses todos lo hicieron en una noche. O sea, esa es una tortura total que tenemos con las personas de Bocas del Toro aquí. Los hacían beber agua con gas lacrimógeno, el agua totalmente. Ellos tenían sed y el agua que le daban de beber era agua con gas lacrimógeno. Tenían hambre y les metían en la boca los pedrigones, coman pedrigones, quieren calle, coman pedrigones, le metían, decían, a uno le encerraron en los baños a 30, pegaditos en unos baños del estadio y le metían gases adentro para que se asfixiaran por 3 minutos. Fíjense las torturas, los desnudaron y todo el día sábado estuvieron en el estadio de Changuinola bajo sol, bajo lluvia, desnudos. La mayoría siendo varones lloraron. Nosotras tuvimos, las mujeres que atendimos los casos ahorita, tuvimos que ser fuertes, muy fuertes para no llorar y darle ánimo a nuestros compañeros bocatoreños. A uno de los representados también lo iban a violar gracias a un pastor que es policía, fue el que se metió para que no lo torturaran. A uno de mis representados le agarraron las partes íntimas, se dieron gusto tocándole las partes íntimas. ¿Esto qué es? Se supone que deben proteger y servir, no estar tocándole la parte íntima a los pobres muchachos de allí. O sea, esto que se dieron gusto de una u otra manera. Como él se resistió, entonces lo querían violar con el garrote, con el tolete ese que utiliza la policía. De allí se metió, gracias a Dios, ahí está la mano de Dios, se metió un policía. Y no permitió, un pastor que es policía, y no permitió semejante atrocidad.
También nos contaron en antes que lo pusieron a dormir arriba de una laguna. Sí, de una Sí, laguna igual con toda contaminada, toda contaminada. de gases lacrimógenos y no sé qué le ponían, que ellos se estaban asfixiando y los ponían a hacer los ejercicios que ella está diciendo, hacer ejercicio dentro de esa laguna contaminada. Nosotros que somos damas somos fuertes porque lo que nosotros acabamos de observar es horrible. Ahí no hay una sola persona de lo que nosotros atendimos que esté bien. Sin golpes. Sin golpes. Todos están golpeados. Señores de 59 años, señores de la tercera edad. 65. Personas Yo atendí uno que estaba dentro del hospital de Changuinola, dentro del hospital, señores, con yeso. Y la policía, el Senafrón, se adentró al hospital, lo sacaron de la cama y lo esposaron. Y le reventaron su yeso y lo golpearon, torturaron en la parte esa donde ese señor, pobre señor, se cayó de un andamio y estaba dentro del hospital. No sé qué pretende este gobierno con este acto, pero si el mensaje es que estamos en una dictadura, pueblo panameño, despierte. Se los estoy pidiendo, no se hagan de la vista gorda, por favor. Despierten y salgan a las calles. Salgan a las calles porque esto se va a poner peor. Si nosotros permitimos que el presidente de la República, Fran Ábrego y toda su comitiva siga violando los derechos, entonces no lloremos, porque aquí nos estamos levantando valientemente. Hoy se llevaron una abogada presa en nuestra provincia. Ya no están respetando las leyes, no están respetando nada. Pueblo panameño, despierta. Licenciada, quiero ante todo dar